Fe o fraude, la crítica ácida de Nietzsche al cristianismo. ¿Qué es la verdad sino un error que hemos olvidado que es error? Friedrich Nietzsche. Bienvenidos a todos. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la filosofía de Friedrich Nietzsche y su implacable crítica al cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué uno de los filósofos más brillantes de la historia occidental dedicó gran parte de su obra a cuestionar los fundamentos de la religión dominante de su tiempo? ¿Qué vio Nietzsche en el cristianismo que lo llevó a considerarlo no solo un error, sino un peligro para la humanidad? ¿Y por qué, más de un siglo después de su muerte, sus críticas siguen resonando con tanta fuerza? Nietzsche no era simplemente un crítico del cristianismo por motivos personales o por mero afán provocador. Su análisis penetró en las raíces psicológicas e históricas de esta religión, desvelando lo que él consideraba una transvaloración de valores que había debilitado los instintos vitales del ser humano. ¿Es posible que una religión que predica el amor haya nacido, como sugiere Nietzsche, del odio y el resentimiento? ¿Pueden los valores que consideramos más nobles ser, en realidad, expresiones de una voluntad enferma? Este análisis nietzscheano nos invita a replantearnos no solo nuestras creencias religiosas, sino los fundamentos mismos de nuestra moralidad occidental. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen realmente nuestros valores morales? ¿Qué pasaría si descubrieras que lo que consideras bueno tiene un origen completamente distinto al que siempre imaginaste? Prepárate para un viaje intelectual provocativo que, independientemente de tus creencias personales, sin duda te hará reflexionar sobre los cimientos de nuestra cultura. ¿Estás listo para cuestionar lo incuestionable? Las raíces de la crítica nietzscheana. La trayectoria personal de Nietzsche con la religión. La relación de Nietzsche con el cristianismo comenzó desde su más tierna infancia, en el seno de una familia profundamente religiosa. ¿Qué impacto tendría en el joven Friedrich crecer como hijo y nieto de pastores luteranos? ¿Cómo transformaría su perspectiva el estar inmerso en un ambiente donde la fe no era una opción, sino el aire mismo que se respiraba? Nacido en 1844 en Röcken, una pequeña localidad de Prusia, Friedrich Nietzsche fue bautizado el día del cumpleaños del rey Federico Guillermo IV, de quien tomó su nombre. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, no era un simple pastor luterano, sino un hombre cuya devoción religiosa impregnaba cada aspecto de la vida familiar. La muerte prematura de este padre, cuando Friedrich apenas tenía 5 años, marcó profundamente al niño, quien posteriormente describiría este evento como una sombra oscura que se cernió sobre sus años formativos. ¿Cómo enfrentó el joven Nietzsche esta pérdida? Las cartas y diarios de su juventud revelan a un muchacho excepcionalmente piadoso, a quien sus compañeros de escuela apodaban el pequeño pastor. Durante sus años en la prestigiosa escuela de Forta, Nietzsche destacó no solo por su brillantez académica, sino por su profunda religiosidad. Escribía poemas devotos y contemplaba seriamente seguir los pasos de su padre en el ministerio pastoral. Sin embargo, ¿qué ocurrió para transformar a este joven devoto en uno de los críticos más feroces del cristianismo? El cambio no fue repentino, sino gradual. Sus estudios de filología clásica en la Universidad de Bonn y posteriormente en Leipzig lo expusieron a métodos críticos de análisis textual. Al mismo tiempo, su descubrimiento de la filosofía de Schopenhauer y su amistad con Richard Wagner abrieron nuevos horizontes intelectuales que cuestionaban los fundamentos de su fe heredada. ¿No resulta fascinante que uno de los más profundos entendedores de la psicología religiosa haya experimentado él mismo la fe con tal intensidad? Esta intimidad con la experiencia religiosa dotó a Nietzsche de una perspicacia única. No criticaba al cristianismo como un observador externo, sino como alguien que había habitado sus estructuras emocionales y psicológicas desde dentro. ¿No es esta quizás la razón por la que sus análisis resultan tan inquietantemente precisos, capaces de tocar nervios que otros críticos ni siquiera sabían que existían?
La ruptura definitiva de Nietzsche con el cristianismo quedó plasmada en obras como Humano, demasiado humano, 1878, donde ya se evidencia su alejamiento de cualquier visión metafísica del mundo. Para 1882, con la publicación de La Gaia Ciencia, Nietzsche lanzaría su famosa proclamación: Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Esta no era una simple afirmación ateísta, sino un diagnóstico cultural de proporciones sísmicas que anunciaba una crisis de valores sin precedentes en la historia occidental. ¿Cómo pudo este hijo de pastor, este niño que una vez contempló seguir el camino religioso, convertirse en el filósofo que declaró la muerte de Dios? La respuesta se encuentra, quizás, en esa misma sensibilidad religiosa que una vez lo caracterizó. Nietzsche no rechazó la religión por indiferencia, sino por considerarla demasiado importante como para aceptar sus contradicciones y lo que él veía como su negación fundamental de la vida. Influencias filosóficas en su crítica. ¿Qué arsenal intelectual permitió a Nietzsche desarrollar una crítica tan devastadora del cristianismo? ¿Qué pensadores modelaron su perspectiva y le proporcionaron las herramientas conceptuales para diseccionar la moral cristiana con tal precisión quirúrgica? El encuentro de Nietzsche con Arthur Schopenhauer fue decisivo. Al descubrir el mundo como voluntad y representación en una librería de Leipzig en 1865, el joven estudiante encontró una voz filosófica que articulaba un pesimismo metafísico radicalmente opuesto al optimismo cristiano. Schopenhauer describía el mundo como manifestación de una voluntad ciega e insaciable, fuente de todo sufrimiento. Esta visión, aunque sombría, resonó profundamente en Nietzsche, quien más tarde se distanciaría de su mentor al rechazar la renuncia a la voluntad propugnada por Schopenhauer, proponiendo en su lugar una afirmación radical de la vida. Pero fue solo Schopenhauer quien moldeó su pensamiento. Los filósofos presocráticos ejercieron una influencia igualmente profunda en Nietzsche. ¿Qué encontró en estos pensadores antiguos que tanto le fascinó? En figuras como Heráclito, Nietzsche descubrió una alternativa a la metafísica platónico-cristiana. Heráclito, con su visión del mundo como flujo constante y lucha de opuestos, ofrecía una cosmología que celebraba el devenir sobre el ser, la transformación sobre la permanencia. ¿No es revelador que Nietzsche encontrara más sabiduría en estos filósofos anteriores a Sócrates que en toda la tradición filosófica posterior? En contraste con el idealismo platónico, que separaba el mundo verdadero de las ideas del mundo aparente de los sentidos, los presocráticos aceptaban la realidad sensible sin postular un trasmundo perfecto. Esta aceptación del mundo tal como es, con sus contradicciones y sufrimientos, sin necesidad de justificarlo mediante un orden cósmico moral, resonaba con lo que Nietzsche buscaba: una filosofía que afirmara la vida sin recurrir a consolaciones metafísicas. Los trágicos griegos, especialmente Esquilo y Sófocles, también dejaron una huella imborrable en su pensamiento. En El nacimiento de la tragedia, 1872, Nietzsche interpretó la tragedia griega como una afirmación de la vida que reconocía su terrible belleza. No contrastaba esto radicalmente con la promesa cristiana de redención del sufrimiento. Mientras que el cristianismo prometía la salvación de los horrores de la existencia, la tragedia griega los transmutaba en experiencia estética, permitiendo al espectador afirmar la vida precisamente en su dimensión más terrible. La filología clásica, disciplina en la que Nietzsche se formó académicamente hasta llegar a ser catedrático en la Universidad de Basilea a la asombrosa edad de 24 años, le proporcionó métodos rigurosos de análisis textual. Estos métodos, aplicados no ya a textos antiguos, sino a los valores morales mismos, darían lugar a su innovador método genealógico.
No es significativo que el mismo método empleado para descubrir interpolaciones y corrupciones en textos antiguos sirviera a Nietzsche para desvelar las interpolaciones morales que habían transformado los valores originarios. Las ciencias naturales emergentes en el siglo XIX, particularmente las teorías evolutivas, también informaron el pensamiento nietzscheano. Aunque crítico con el darwinismo en muchos aspectos, Nietzsche compartía con Darwin la visión naturalista que explicaba los fenómenos humanos sin recurrir a causas sobrenaturales. ¿No representa esto una ruptura fundamental con la visión cristiana del ser humano como criatura especial hecha a imagen divina? ¿Y qué decir de la influencia de su contemporáneo Max Stirner? En El único y su propiedad, 1844, Stirner había desarrollado una crítica radical de todas las abstracciones, Dios, Estado, humanidad, que subordinaban al individuo concreto. Aunque Nietzsche rara vez lo menciona directamente, muchos estudiosos han señalado paralelismos significativos entre ambos pensadores en su rechazo de los absolutos metafísicos y morales. El orientalismo emergente en Europa también dejó su huella en Nietzsche. Sus lecturas del Código de Manu y otras fuentes sobre hinduismo y budismo le proporcionaron un contrapunto para analizar la moral cristiana. No es revelador que Nietzsche, aun siendo crítico con el budismo por considerarlo nihilista, lo respetara mucho más que al cristianismo por su honestidad intelectual y ausencia de resentimiento. El contexto histórico de la Alemania del siglo XIX. ¿En qué ambiente cultural y político desarrolló Nietzsche su crítica al cristianismo? ¿Qué fuerzas sociales e intelectuales configuraban la Alemania y la Europa de su tiempo? El siglo XIX fue un periodo de transformaciones radicales para la sociedad europea. La industrialización acelerada, la urbanización masiva y el surgimiento de nuevas clases sociales remodelaron completamente el paisaje social. Al mismo tiempo, los descubrimientos científicos cuestionaban cada vez más las visiones tradicionales del mundo. ¿Cómo podían coexistir las antiguas creencias religiosas con los avances de la geología, que sugería una edad de la Tierra muy superior a la cronología bíblica, o con la teoría de la evolución, que explicaba el origen de las especies sin necesidad de un creador? La Alemania que vio nacer a Nietzsche estaba en pleno proceso de transformación política. Tras las revoluciones de 1848, los estados alemanes se debatían entre tradición y modernidad, absolutismo y liberalismo. La unificación alemana bajo el liderazgo de Prusia, culminada en 1871 con la proclamación del Imperio Alemán, supuso el triunfo de una visión nacionalista y militarista que Nietzsche criticaría duramente en sus obras de madurez. ¿No vio Nietzsche en el nacionalismo alemán una nueva forma de idolatría que sustituía al cristianismo, pero conservaba su estructura psicológica de sometimiento a un absoluto? El Kulturkampf, o lucha por la cultura, impulsado por Bismarck entre 1871 y 1878 para reducir la influencia de la Iglesia Católica en el nuevo Estado alemán, creó un clima de debate público sobre el papel de la religión en la sociedad moderna. Aunque Nietzsche compartía la crítica al poder eclesiástico, su posición iba mucho más allá de una simple lucha política por la secularización del Estado. Para él, el problema no era la separación entre Iglesia y Estado, sino la persistencia de los valores cristianos incluso en las ideologías aparentemente más secularizadas. La crisis de las instituciones religiosas tradicionales era evidente. El protestantismo liberal, representado por teólogos como David Friedrich Strauss o Bruno Bauer, intentaba adaptar el cristianismo a la modernidad mediante interpretaciones desmitificadoras de los textos bíblicos. Nietzsche conocía bien estas corrientes, pero las consideraba insuficientes. En El Anticristo escribiría: los teólogos liberales son falsos monederos. Quieren mantener el cristianismo eliminando precisamente lo cristiano. No es significativo que Nietzsche viera más honestidad en el fundamentalismo religioso
que en estas adaptaciones modernizadoras, la cuestión social emergía con fuerza a medida que el capitalismo industrial creaba nuevas formas de explotación. Los movimientos socialistas y anarquistas ganaban adeptos entre el proletariado urbano. Aunque crítico con el capitalismo, Nietzsche veía en el socialismo otra manifestación del igualitarismo cristiano, una moral de esclavos bajo nueva apariencia. ¿No resulta provocador que Nietzsche considerara el socialismo como cristianismo ateo? En el ámbito intelectual, el positivismo científico dominaba cada vez más los círculos académicos. La creencia en el progreso a través de la ciencia sustituía paulatinamente a la fe religiosa entre las clases educadas. Sin embargo, Nietzsche detectó en este cientificismo una nueva forma de fe, la creencia incuestionada en la verdad objetiva. No hay hechos, solo interpretaciones, escribiría, cuestionando así el fundamento mismo del positivismo. ¿Acaso la voluntad de verdad del científico no era, como sugiere Nietzsche, la última metamorfosis de la voluntad ascética del sacerdote? El pesimismo cultural ganaba terreno entre los intelectuales europeos. Figuras como Baudelaire, Flaubert y posteriormente Spengler expresaban un desencanto con la civilización moderna que resonaba con ciertas dimensiones del pensamiento nietzscheano. Sin embargo, mientras muchos derivan este pesimismo hacia la nostalgia por un pasado idealizado, Nietzsche miraba hacia un futuro más allá del último hombre, hacia la posibilidad de nuevas formas de existencia que superaran tanto la religiosidad tradicional como el nihilismo moderno. La muerte de Dios como diagnóstico cultural. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. En pocas frases filosóficas han tenido tanto impacto cultural como este diagnóstico nietzscheano. Pero ¿qué significaba realmente para Nietzsche la muerte de Dios? ¿Era simplemente una declaración ateísta o encerraba un significado más profundo y perturbador? La muerte de Dios anunciada por Nietzsche no era tanto un evento teológico como un terremoto cultural. No se trataba simplemente de la pérdida de fe religiosa, sino del colapso de toda una estructura de valores que había sostenido la civilización occidental durante milenios. ¿Cómo podría seguir en pie un edificio cuya piedra angular se había desmoronado? En La Gaia Ciencia, Nietzsche sitúa este anuncio en boca de un hombre loco que irrumpe en el mercado con una linterna en pleno día. Este personaje no se dirige a los creyentes, sino a quienes ya no creen en Dios, a los ateos ilustrados que se mofan de la fe religiosa. ¿No resulta significativo que sean precisamente estos ateos complacientes el objetivo de su mensaje? El hombre loco les reprocha no haber comprendido el alcance de este acontecimiento enorme que está todavía en camino, aún no ha llegado a los oídos de los hombres. ¿No sugiere esto que la muerte de Dios es un proceso histórico cuyas consecuencias apenas comenzamos a vislumbrar? La muerte de Dios significa, en primer lugar, la pérdida del fundamento trascendente de los valores. Si Dios representaba el garante último de la moral, el sentido y la verdad, ¿qué ocurre cuando este garante desaparece? ¿Sobre qué base pueden sostenerse entonces nuestros juicios de valor? Cuando se pone al centro de gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, en la nada. Se le ha quitado a la vida como tal el centro de gravedad. Escribe Nietzsche en El Anticristo. ¿No es esto precisamente lo que ocurre con la muerte de Dios? ¿Una pérdida de centro que deja a la cultura occidental a la deriva? La respuesta inmediata a esta pérdida es el nihilismo, la devaluación de todos los valores. Nietzsche distingue entre un nihilismo pasivo, que se limita a constatar la pérdida de sentido y se hunde en la desesperación, y un nihilismo activo, que asume creativamente el vacío dejado por la muerte de Dios como oportunidad para la creación de nuevos valores. ¿No es esta distinción crucial para entender por qué Nietzsche, lejos de lamentar la muerte de Dios, la celebra como liberación? Sin embargo, Nietzsche observa con preocupación que sus contemporáneos no han extraído todas las consecuencias de este evento cósmico. Siguen viviendo como si Dios existiera,
manteniendo los valores cristianos en forma secularizada. Después de que se ha derribado el viejo Dios, estamos dispuestos a construir el nuevo mundo bajo nuestra responsabilidad, escribe. Pero ¿estamos realmente preparados para asumir esa responsabilidad titánica? ¿No es más cómodo seguir cobijándonos bajo sombras de Dios, como llama Nietzsche a los sustitutos modernos de la divinidad? La razón, el progreso, la ciencia, la humanidad. La muerte de Dios plantea un desafío existencial sin precedentes al ser humano moderno. Por un lado, representa una liberación de la tutela divina, una segunda inocencia que devuelve al mundo su carácter no moral, su inocencia del devenir. Por otro lado, implica una responsabilidad abrumadora. En ausencia de un orden cósmico predeterminado, corresponde al ser humano crear sentido en un universo indiferente. ¿Podrá la humanidad estar a la altura de este desafío o sucumbirá al último hombre, ese ser apocado que busca solo comodidad y seguridad, incapaz ya de dar a luz una estrella danzarina? La muerte de Dios no es para Nietzsche motivo de celebración superficial. A diferencia de cierto ateísmo militante contemporáneo, él comprende la magnitud de esta pérdida. Nosotros los hombres del conocimiento de hoy, nosotros los ateos y los antimetafísicos, escribe, también nosotros derivamos nuestro fuego de aquella hoguera encendida por una fe milenaria, por aquella fe cristiana que fue también la fe de Platón. La creencia de que Dios es la verdad, de que la verdad es divina. ¿Nos revela esta confesión una comprensión más profunda del cristianismo que la de muchos de sus críticos, que no perciben hasta qué punto siguen habitando el horizonte de valores que pretenden superar? La genealogía de la moral cristiana, la inversión de los valores nobles. ¿De dónde vienen nuestros conceptos morales del bien y del mal? ¿Han significado siempre lo mismo a lo largo de la historia? La tesis de Nietzsche sobre el origen de la moral cristiana es una de sus contribuciones más originales y provocadoras a la filosofía occidental. ¿Qué pasaría si descubriéramos que nuestros valores más sagrados tienen un origen completamente distinto al que siempre hemos creído? En La genealogía de la moral, 1887, Nietzsche emprende una investigación histórico-psicológica sobre el origen de los conceptos morales. Su método genealógico no busca una definición abstracta del bien y del mal, sino las condiciones concretas en que surgieron estos valores, las fuerzas vitales que expresan, la química de los sentimientos y las ideas que los hizo posibles. ¿No es este enfoque radicalmente distinto al de la filosofía moral tradicional, que buscaba fundamentos eternos para la ética? Nietzsche comienza cuestionando la teoría de los moralistas ingleses, como Herbert Spencer, que derivaban el concepto de bueno de las acciones no egoístas, útiles para la comunidad. Según esta visión utilitarista, las acciones beneficiosas para el grupo habrían sido alabadas como buenas, mientras que las perjudiciales serían condenadas como malas. Pero ¿qué ocurre si invertimos completamente esta perspectiva? La tesis nietzscheana es revolucionaria. Originalmente, el concepto de bueno no surgió de quienes recibían beneficios, sino de los poderosos mismos. Fue una autoafirmación aristocrática. Los nobles, los poderosos, los superiores se denominaron a sí mismos buenos, en contraste con todo lo bajo, vulgar y plebeyo, que etiquetaron como malo. Este juicio originario no tenía un contenido moral en el sentido moderno, sino vital. Bueno equivalía a noble, poderoso, bello, feliz, amado por los dioses, mientras que malo significaba simplemente vulgar, despreciable, desgraciado. ¿Podemos encontrar evidencias lingüísticas de esta tesis? Nietzsche señala cómo en varias lenguas el término para bueno deriva etimológicamente de designaciones para las clases aristocráticas. En griego antiguo, esthlos, bueno, está relacionado con ser de verdad, pertenecer a la realidad, mientras que kakos, malo, sugiere cobardía. En latín, bonus podría derivar de duonus, guerrero, mientras que malus se asocia con lo común, negro, vulgar. Incluso en alemán, gut,
bueno, se vincula etimológicamente con göttlich, divino, y con la casta aristocrática de los godos. Esta moral aristocrática era fundamentalmente afirmativa, surgía de un desbordante sentimiento de plenitud vital, de una autoafirmación espontánea que no necesitaba compararse con otros. El noble crea valores desde sí mismo, celebra su propia existencia sin necesidad de negarla de otros. Su desprecio por lo inferior no es odio, sino indiferencia. Apenas se fija en quienes no son sus iguales. ¿Qué ocurrió entonces para que esta valoración original se invirtiera? Aquí entra en juego la rebelión de los esclavos en la moral, que Nietzsche sitúa históricamente en el pueblo judío y su continuación, el cristianismo. Esta rebelión comenzó cuando el pueblo judío, sometido por potencias imperiales como Babilonia, Asiria y Roma, transformó su impotencia política en una virtud moral. ¿No es fascinante observar cómo una necesidad histórica se convierte en una virtud teológica? La moral de esclavos, a diferencia de la aristocrática, es fundamentalmente reactiva. No surge de una autoafirmación, sino de un no a lo ajeno, a lo exterior, a lo diferente. Su creatividad comienza con este no. Para poder afirmarse, necesita primero un mundo hostil. Su acción fundamental es negar, despreciar los valores nobles. ¿No vemos aquí la inversión completa de la moral aristocrática? Mientras el noble decía, yo soy bueno, por lo tanto lo diferente a mí es malo, el esclavo dice, el otro, el noble, es malo, por lo tanto yo soy bueno. Esta inversión radical puede observarse en las bienaventuranzas evangélicas. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran. Todo lo que en la moral aristocrática sería signo de debilidad y desgracia, se convierte ahora en señal de elección divina. ¿No es esto precisamente lo que Nietzsche llama transvaloración de todos los valores? ¿Qué felicidad resulta esta inversión para un pueblo dolorido y oprimido? Exclama Nietzsche. Los débiles, los fracasados, los enfermos pueden ahora sentirse superiores moralmente a los fuertes, sanos y poderosos. La impotencia se convierte en bondad, la bajeza en humildad, la cobardía en paciencia, el no poder vengarse en perdón. ¿No es esta una estrategia psicológica magistral que permite a los oprimidos soportar su situación e incluso sentirse superiores a sus opresores? Sin embargo, Nietzsche insiste en que esta inversión moral no debe verse como un mero ardid consciente. No se trata de una conspiración deliberada de sacerdotes astutos, sino de un proceso histórico-psicológico mucho más complejo y profundo que transformó radicalmente la conciencia occidental. ¿Acaso no es esta transformación la que hace tan difícil para nosotros, herederos de 2 milenios de cristianismo, comprender siquiera la posibilidad de una valoración diferente? La crítica a los valores cristianos, la compasión, una virtud cuestionable. ¿Y si la virtud más exaltada por el cristianismo fuera en realidad un multiplicador del sufrimiento? ¿Es posible que la compasión, lejos de ser el remedio para el dolor humano, sea parte del problema? Nietzsche nos desafía con una de sus críticas más provocadoras cuando cuestiona la compasión como valor supremo. ¿Qué ve exactamente Nietzsche en la compasión que le resulta tan problemático? En Aurora escribe: al ver sufrir a alguien, aprovechamos gustosos la oportunidad que se nos ofrece para tomar posesión de él. Eso es lo que hace, por ejemplo, el hombre caritativo y compasivo. También él llama compasión al deseo de una nueva posesión que despierta en él la visión del que sufre. ¿No es perturbador considerar que nuestros impulsos compasivos puedan esconder una voluntad de poder enmascarada? Para entender la crítica nietzscheana a la compasión, debemos examinar su psicología profunda. Según Nietzsche, la compasión no es simplemente sentir con el otro, cum patior, sino una relación compleja donde el que compadece obtiene una sensación de poder sobre el compadecido. ¿No experimentamos cierta satisfacción secreta al compadecernos de alguien?
No nos sentimos momentáneamente superiores a quien sufre, precisamente porque podemos permitirnos el lujo de compadecerlo. Pero hay algo aún más inquietante. La compasión es contagiosa, multiplica el sufrimiento. La compasión, escribe Nietzsche en El Anticristo, se opone a las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital. Produce un efecto depresivo. Uno pierde fuerza cuando compadece. Cuando nos compadecemos de alguien, no solo compartimos su dolor, sino que añadimos un nuevo sufrimiento al mundo. ¿No es este un cálculo terrible? En lugar de un sufriente, ahora hay dos. Esta crítica no surge de la crueldad, sino de una preocupación por la afirmación de la vida. Para Nietzsche, la compasión cristiana es nihilista porque está fundamentada en una negación. Compadecer es sentir dolor ante el sufrimiento ajeno, es decir, es una reacción negativa. En contraposición propone la alegría, la afirmación, el amor a la distancia. ¿No es más noble ayudar al que sufre desde la sobreabundancia vital, desde la alegría, que desde la tristeza compartida? A Nietzsche establece una distinción crucial entre la compasión de los esclavos, cristiana, y la compasión de los señores. Esta última no surge del miedo o la lástima, sino de un exceso de fuerza que puede permitirse ayudar sin debilitarse. No es significativo que incluso en su crítica a la compasión, Nietzsche no proponga la indiferencia, sino una forma diferente de preocupación por el otro. La crítica nietzscheana a la compasión culmina con una observación provocadora. El cristianismo ha necesitado del sufrimiento humano para justificar su existencia. ¿Qué sería de la felicidad del Redentor si no hubiera necesitados, pecadores, sufrientes? Se pregunta. ¿No depende toda la economía de la salvación cristiana de la existencia del sufrimiento? ¿Y no crea esto un interés perverso en mantener el sufrimiento para justificar la necesidad de redención? La humildad, disfraz de la impotencia. ¿Y si la humildad, tan exaltada como virtud cristiana, fuera en realidad una máscara del resentimiento? Es posible que tras el velo de la modestia se oculte una estrategia de los débiles para limitar a los fuertes. La humildad cristiana, según Nietzsche, no es una virtud genuina, sino una estrategia de supervivencia psicológica. Surgida de la impotencia real, la humildad permite a quien no puede afirmarse directamente encontrar un camino indirecto de autoafirmación, la negación de toda excelencia y la exaltación de la mediocridad como virtud. ¿No hay una cierta astucia psicológica en esto? Convertir la debilidad en mérito moral es quizás el golpe maestro de la transvaloración cristiana. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, dice el Sermón de la Montaña. Nietzsche ve en esta promesa una compensación imaginaria para quienes carecen de poder real. No es revelador que se prometa para un futuro indeterminado, heredarán precisamente lo que no se posee en el presente. La humildad aparece así como un mecanismo de diferimiento, una letra de cambio contra un más allá que nunca llega. Lo que más irrita a Nietzsche de la humildad cristiana es su falsedad psicológica. Tras la aparente abnegación, detecta una soberbia oculta, la arrogancia moral del que se cree mejor que los orgullosos. ¡Cuánta humildad, cuánta salamería esconde la veneración de los sabios, de la Iglesia!, exclama en Ecce Homo. ¿No es la humildad ostentosa una forma de narcisismo invertido? ¿No busca la admiración precisamente por aparentar que no la busca? La humildad cristiana, además, ejerce una función niveladora. Al condenar toda distinción como orgullo, toda excelencia como vanidad, crea una moral donde destacar se convierte en pecado. Nietzsche ve en esto una manifestación del espíritu de rebaño que teme y hostiliza a todo lo que sobresale. No reconocemos este mecanismo en nuestra propia cultura cuando calificamos como elitista cualquier aspiración a la excelencia. Esta crítica nietzscheana resuena con particular fuerza en nuestra época de falsa modestia en redes sociales. ¿No es la humildad performativa, contemporánea, precisamente lo que Nietzsche denunciaba? Paradójicamente, en una cultura narcisista,
La humildad se convierte en una forma más sofisticada de vanidad. Pero Nietzsche no propone simplemente sustituir la humildad por el orgullo vulgar. Lo que busca es una autenticidad psicológica, una honestidad vital que reconozca tanto la grandeza como la pequeñez sin falsas poses. El hombre noble honra en sí al poderoso y también a aquel que tiene poder sobre sí mismo. Escribe en Más allá del bien y del mal. ¿No es esta la verdadera nobleza, reconocer el valor propio sin necesidad de disminuir el ajeno? El más allá. La negación de la vida terrena. ¿Qué ocurre cuando desplazamos el centro de gravedad de nuestra existencia fuera de este mundo? ¿Cómo afecta a nuestra relación con la vida presente la promesa de un paraíso futuro? La crítica de Nietzsche al más allá cristiano es quizás la más fundamental de todas sus objeciones al cristianismo. El cristianismo fue desde el comienzo esencial y fundamentalmente náusea y fastidio contra la vida, sentidos que solo se disfrazaban, solo se ocultaban, solo se engalanaban con la creencia en otra vida distinta o mejor. Con estas duras palabras, en El nacimiento de la tragedia, Nietzsche diagnostica lo que considera la esencia del cristianismo: un rechazo de la vida terrenal en favor de un mundo imaginario. La invención del más allá, según Nietzsche, responde a una incapacidad para afirmar esta vida con todos sus sufrimientos y contradicciones. ¿No es revelador que el paraíso cristiano sea esencialmente la negación de todo lo que caracteriza nuestra existencia terrenal? Sin dolor, sin cambio, sin conflicto, sin sexualidad, sin muerte. ¿No es el paraíso cristiano fundamentalmente la antivida? En Así habló Zaratustra, Nietzsche pone en boca de su personaje una de sus críticas más devastadoras. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas ultraterrenas. Son envenenadores, lo sepan o no. ¿Por qué considera Nietzsche que la esperanza en un más allá es un veneno? Porque desvía nuestras energías vitales hacia un mundo imaginario, nos enseña a despreciar esta existencia y a considerarla meramente como un tránsito, una prueba, un valle de lágrimas que debemos atravesar para alcanzar la verdadera vida. El concepto del mundo verdadero, el más allá, el reino de Dios, versus el mundo aparente, esta vida terrenal, es para Nietzsche una inversión metafísica perversa. En El crepúsculo de los ídolos narra la historia de un error, mostrando cómo el mundo verdadero, postulado por Platón y cristianizado después, se fue haciendo cada vez más tenue hasta finalmente desvanecerse, llevándose consigo también al mundo aparente. ¿No es este el proceso mismo de la muerte de Dios que desemboca en el nihilismo moderno? La crítica nietzscheana al más allá tiene implicaciones radicales para la ética. Si la vida terrena es solo un tránsito hacia la verdadera vida, si el valor de nuestras acciones se mide por un sistema de premios y castigos ultraterrenos, ¿no queda reducida toda la moral a un cálculo egoísta? Ama a tu prójimo para ganar el cielo. ¿Puede haber algo menos altruista que este supuesto altruismo cristiano? La devaluación de la existencia terrenal mediante la promesa de un más allá tiene consecuencias prácticas devastadoras. Nietzsche observa cómo el cristianismo ha tendido históricamente a desalentar la mejora de las condiciones materiales de vida. ¿Para qué esforzarse en transformar un valle de lágrimas que de todos modos debemos abandonar? ¿No explica esto la frecuente alianza histórica entre el cristianismo y los poderes conservadores? Frente a esta negación de la vida, Nietzsche propone lo que llama la gran salud, una afirmación incondicional de la existencia terrena, una celebración de la inmanencia que no necesita consuelos ultramundanos. No hay sentido alguno en fingir otro mundo detrás de este, afirma Zaratustra. Es posible vivir sin la muleta metafísica del más allá. Para Nietzsche, no solo es posible, sino necesario si queremos recuperar la plenitud vital que el cristianismo nos ha arrebatado.
La igualdad, el mito del valor universal. ¿Y si la idea cristiana de igualdad fuera, en el fondo, una negación de la diversidad humana? ¿Es posible que el igualitarismo, lejos de ser un ideal noble, sea una forma de resentimiento que busca nivelar diferencias naturales? El veneno de la doctrina iguales derechos para todos es el cristianismo quien lo ha difundido de modo más radical, escribe Nietzsche en El Anticristo. Para comprender esta crítica, debemos entender que Nietzsche no se opone a la igualdad jurídica o política por sí misma, sino a la idea metafísica de que los seres humanos son fundamentalmente iguales en valor o dignidad. ¿No es esta una ficción consoladora para los mediocres? ¿No sirve para proteger a la mayoría de la comparación con los ejemplares humanos excepcionales? La idea cristiana de igualdad ante Dios. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Parece democrática, pero Nietzsche detecta en ella un mecanismo nivelador movido por el resentimiento. La igualdad de las almas ante Dios, esa falsedad, ese pretexto para los rencores de todos los que tienen sentimientos viles, escribe en El Anticristo. ¿No es revelador que la igualdad se proclame precisamente ante un ser infinitamente superior? De este modo, las diferencias entre los humanos quedan relativizadas hasta la insignificancia. El problema fundamental que Nietzsche encuentra en el igualitarismo cristiano es su negación de la jerarquía vital. La vida misma se manifiesta en gradaciones, en diferencias de fuerza y plenitud. Negar estas diferencias en nombre de una igualdad abstracta es, para Nietzsche, negar la vida misma. La vida misma es esencialmente apropiación, ofensa, avasallamiento de lo que es extraño y más débil. Opresión, dureza, imposición de formas propias, anexión y, cuando menos, en el caso más suave, explotación. Escribe en Más allá del bien y del mal. ¿No es esta una descripción perturbadoramente honesta de la vida que el igualitarismo cristiano pretende dulcificar o negar? Esta crítica nietzscheana al igualitarismo cristiano continúa hoy en tensión con nuestros ideales democráticos. Podemos conciliar el reconocimiento de la diferencia vital con la igualdad política. Nietzsche nos enfrenta a esta incómoda pregunta: ¿y si la igualdad fuera incompatible con la excelencia? ¿Y si el precio de elevar a todos fuera rebajar a los mejores? Sin embargo, es crucial entender que Nietzsche no aboga por un simple darwinismo social o una casta de superhombres dominando a las masas. Su preocupación es cultural y espiritual. ¿Cómo podemos crear las condiciones que permitan el florecimiento de seres humanos excepcionales? La humanidad debe trabajar continuamente para engendrar grandes hombres. Este, y no otro, es su deber, escribe en Consideraciones intempestivas. ¿No es esta una forma de desigualdad al servicio, paradójicamente, de toda la humanidad? El cristianismo como nihilismo, el nihilismo pasivo y la desvalorización de la vida. ¿Cómo es posible que una religión que predica la esperanza sea, para Nietzsche, una expresión de desesperación? ¿Puede el cristianismo, que se presenta como afirmación de la vida eterna, ser en realidad una negación de la vida? La paradoja nietzscheana es precisamente esta. El cristianismo, lejos de ser un antídoto contra el nihilismo, es su forma más profunda. El cristianismo fue desde el comienzo esencial y fundamentalmente náusea y fastidio contra la vida, sentimientos que solo se disfrazaban, solo se ocultaban, solo se engalanaban con la creencia en otra vida distinta, o mejor, escribe en El nacimiento de la tragedia. No es sorprendente que Nietzsche, frecuentemente acusado de nihilismo, vea precisamente en el cristianismo la expresión suprema de esta negación de la vida. Para comprender esta crítica, debemos entender la distinción nietzscheana entre nihilismo activo y pasivo. El nihilismo pasivo es la respuesta del débil ante la falta de sentido. Cansado, desalentado, se resigna a la ausencia de valor y busca narcóticos que le permitan soportar la existencia. El nihilismo activo, en cambio, es la respuesta del fuerte.
ante la misma ausencia de sentido, destruye creativamente los viejos valores para hacer espacio a nuevos valores afirmativos de la vida. ¿No es esta distinción crucial para entender por qué Nietzsche, lejos de lamentar la muerte de Dios, la celebra como oportunidad para una nueva valoración? El cristianismo representa para Nietzsche el nihilismo pasivo por excelencia. En lugar de aceptar el carácter trágico de la existencia y afirmarlo, ofrece consuelos imaginarios. El cristianismo encontró enfermos por doquier, y esta necesidad generalizada de apoyarse, de ser sostenido, fue uno de los principales elementos de su fuerza propagadora. Escribe en La voluntad de poder. ¿No es revelador que el cristianismo haya prosperado precisamente en el período de decadencia del mundo antiguo, cuando otras fuentes de sentido vital se agotaban? La devaluación cristiana de la vida se manifiesta en su división metafísica del mundo. Este mundo aparente versus el mundo verdadero del más allá. Al postular un reino perfecto después de la muerte, el cristianismo implícitamente condena esta vida como deficiente, como mero tránsito. Al poner el centro de gravedad de la vida no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se le ha quitado a la vida como tal el centro de gravedad. Escribe en El Anticristo. ¿No es esta la operación fundamental del nihilismo? ¿Vaciar la vida de su valor intrínseco? La promesa de inmortalidad, lejos de ser una afirmación de la vida, es para Nietzsche un síntoma del miedo a la vida real, con su carácter transitorio y sufriente. El miedo al dolor, incluso a lo infinitamente pequeño en el dolor, no puede acabar de otro modo que en una religión del amor, observa irónicamente. ¿No es la promesa cristiana de una vida sin dolor, sin cambio, sin muerte, fundamentalmente la negación de todo lo que caracteriza la vida? Esta crítica nietzscheana resuena hoy con particular fuerza en una época donde el nihilismo pasivo adopta nuevas formas seculares: consumismo, entretenimiento perpetuo, medicalización de la existencia. No seguimos buscando consuelos para evitar confrontar el vacío de sentido. No hemos simplemente sustituido el paraíso cristiano por paraísos artificiales más inmediatos. El ideal ascético y la negación del cuerpo. ¿Qué significa que una religión surgida de la encarnación de Dios haya desarrollado una profunda desconfianza hacia el cuerpo? ¿Cómo es posible que el cristianismo, que afirma la resurrección de la carne, haya sido históricamente tan hostil a la corporalidad? La tercera parte de La genealogía de la moral está dedicada a una detallada anatomía del ideal ascético, que Nietzsche considera la expresión suprema del nihilismo religioso. El ascetismo, esa peculiar autodisciplina que busca la negación de los apetitos corporales, ¿no es acaso la manifestación más clara del no a la vida que caracteriza al cristianismo? Los sacerdotes hacen de todo para que la humanidad enferme y para invertir los conceptos bueno y malo, verdadero y falso en un sentido peligroso para la vida y calumniador del mundo. Escribe en El Anticristo. Para Nietzsche, el ataque cristiano al cuerpo es un ataque a la vida misma, pues ¿qué somos sino cuerpo? Yo soy todo cuerpo y nada más. El alma es solo una palabra para designar algo que forma parte del cuerpo, afirma Zaratustra. No está diciendo que la separación cuerpo-alma, fundamental para la ascética cristiana, es una ficción metafísica al servicio del desprecio por la vida. Lo que más intriga a Nietzsche es la paradoja de que el ideal ascético, siendo una forma de negación de la vida, haya resultado tan extraordinariamente exitoso para sobrevivir y propagarse. El ideal ascético ha sido hasta ahora el único ideal. No ha tenido ningún competidor. Observa, ¿cómo explicar esta paradoja? Su respuesta es que el ideal ascético, lejos de ser una simple negación, es una forma específica de voluntad de poder. El sacerdote ascético ha encontrado en ese ideal no solo su fe, sino también su voluntad, su poder, su interés. ¿No es revelador que quienes más predican la renuncia a sí mismos sean precisamente quienes más poder ejercen a través de esa predicación?
El ideal ascético no es simplemente una disciplina espiritual, sino un complejo mecanismo psicológico que permite dar un sentido al sufrimiento. Para Nietzsche, el problema fundamental de la existencia humana no es el sufrimiento en sí, sino el sufrimiento sin sentido. El hombre, el animal más valiente y más acostumbrado a sufrir, no niega en sí el sufrimiento. Lo quiere, lo busca incluso, presuponiendo que se le muestre un sentido del mismo, un para qué del sufrimiento. Escribe, ¿y qué ofrece el ideal ascético sino precisamente un sentido para el sufrimiento? Sufres, y eso significa que mereces sufrir, dice el sacerdote ascético, transformando así el dolor absurdo en castigo merecido, en vía de purificación, en prueba divina. ¿No es este un narcótico psicológico de extraordinaria eficacia? La hostilidad cristiana hacia el cuerpo se manifiesta de forma paradigmática en su actitud hacia la sexualidad. El cristianismo dio de beber veneno a Eros. Este no murió, pero degeneró convirtiéndose en vicio. Escribe Nietzsche en Más allá del bien y del mal. La conversión de la sexualidad natural en pecado, en obsesión culpable, en terreno privilegiado para la mala conciencia, ¿no es acaso la manifestación suprema del resentimiento contra la vida? Cuando el centro de gravedad de la vida se coloca no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se le quita a la vida todo centro de gravedad, afirma Nietzsche. ¿Y qué es el sexo, sino una de las expresiones más intensas de vitalidad, de afirmación de la existencia terrena? Frente al ideal ascético cristiano, Nietzsche propone una nueva valoración del cuerpo como gran razón, como expresión de la voluntad de poder en su aspecto más afirmativo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría, dice Zaratustra. ¿No es esta una inversión radical de la valoración cristiana que privilegia el alma sobre el cuerpo, la razón sobre los instintos, la eternidad sobre la temporalidad, la contradicción entre vida y moral cristiana? ¿Es posible que la moral cristiana, en lugar de mejorar la vida humana, la haga más pobre y enfermiza? ¿Puede una ética basada en el amor desembocar paradójicamente en una profunda hostilidad hacia la existencia natural? Nietzsche diagnostica una contradicción fundamental entre las exigencias de la moral cristiana y las condiciones de la vida. La moral, tal como ha sido entendida hasta ahora, tal como ha sido formulada todavía últimamente por Schopenhauer como negación de la voluntad de vida, es el instinto de decadencia mismo, que se convierte a sí mismo en imperativo. Dice, perece, es el juicio de los condenados. Escribe en El crepúsculo de los ídolos. ¿No es perturbador considerar que lo que hemos venerado como la cumbre de la moralidad pueda ser en realidad una sutil forma de autodestrucción? Esta tensión entre vida y moral se manifiesta de múltiples formas en el cristianismo. La exaltación de valores como la humildad, la mansedumbre, la abnegación, la renuncia a uno mismo, no contradice los impulsos más básicos de autoafirmación y autoconservación. Cuando decimos Dios ve el corazón, estamos diciendo no a los más bajos y más elevados deseos de la vida, observa Nietzsche. ¿No es esta negación una violencia contra nuestra naturaleza más fundamental? La moral cristiana crea lo que Nietzsche llama una contradicción fisiológica. Exige del ser humano algo que biológica y psicológicamente le es imposible. El más allá. ¿Para qué un más allá si no fuera un medio para ensuciar el más acá?, se pregunta. Al establecer un ideal de perfección inalcanzable, ser como Cristo, ser santo, el cristianismo garantiza que el ser humano real siempre se sienta insuficiente, siempre culpable. Todo el mundo de la ficción tiene su origen en el odio a lo natural, escribe en El Anticristo. ¿No es el reino de Dios precisamente esa ficción que, al ser contrastada con nuestra realidad natural, la hace parecer deficiente y pecaminosa? La contradicción entre vida y moral cristiana es particularmente evidente en la actitud hacia los instintos. El cristianismo, según Nietzsche, no busca espiritualizar, ennoblecer o sublimar los instintos, sino castrarlos. La Iglesia combate la pasión con la extirpación en todo sentido.
su medicina, su cura, es el castratismo. Escribe en El crepúsculo de los ídolos. ¿No es este un ataque directo a las fuentes mismas de la vitalidad humana? Atacar las pasiones en su raíz significa atacar la vida en su raíz, continúa Nietzsche. ¿Puede haber una condena más radical de la moral cristiana? Esta contradicción crea una tensión psicológica insoportable en el creyente sincero. Debe amar a Dios, pero despreciar sus propios instintos vitales. Debe amar al prójimo, pero considerarse a sí mismo un pecador indigno. Debe valorar la humildad, pero aspirar a la perfección moral. Nietzsche ve en esta tensión irresoluble la fuente de una profunda neurosis cultural que ha marcado la historia occidental. Hemos concluido. Quienes fueron presa del cristianismo ya no tienen necesidad de encadenarse. Están ya bastante marchitos. Quien lo quiera creer, que lo crea. No reconocemos aún hoy, incluso en contextos secularizados, las huellas de esta contradicción entre los ideales morales que profesamos y los impulsos vitales que experimentamos. Frente a esta contradicción, Nietzsche no propone un simple inmoralismo o libertinaje, sino una nueva valoración que reconcilie ética y vida, una moral de señores que surja de la sobreabundancia vital, de la afirmación de sí y no del resentimiento o la negación. Mi fórmula para la grandeza del hombre es amor fati, amor al destino. Escribe en Ecce Homo. ¿No es este el reverso exacto de la moral cristiana que busca escapar del destino natural mediante la promesa de redención? El cristianismo como enfermedad de la voluntad. Y si el cristianismo, lejos de fortalecer la voluntad humana, la hubiera debilitado sistemáticamente, ¿es posible que una religión que tanto habla de la salvación nos haya vuelto, en realidad, menos capaces de salvarnos a nosotros mismos? Nietzsche diagnostica en el cristianismo lo que llama una enfermedad de la voluntad. La voluntad de poder, esa fuerza vital que impulsa a todo ser vivo a crecer, expandirse, autosuperarse, habría sido pervertida por el cristianismo, dirigiéndola contra sí misma. ¿Qué significa ideal ascético? En el caso de un artista ya lo sabemos, nada en absoluto, o tantas cosas que equivalen a nada, escribe irónicamente en La genealogía de la moral. ¿No es el ideal cristiano precisamente eso? Una voluntad que se vuelve contra sí misma, que quiere no querer, que aspira a su propia desaparición. Esta enfermedad de la voluntad se manifiesta en múltiples síntomas culturales. El más evidente es lo que Nietzsche llama la castración de la voluntad, la extirpación de los afectos fuertes, de las pasiones dominantes, de los impulsos de autoafirmación. El instinto cristiano se decide solo por cosas que lo suprimirán. Observa en El crepúsculo de los ídolos. ¿No es esto evidente en la exaltación cristiana de la mansedumbre, la obediencia, la renuncia a uno mismo? Todas ellas manifestaciones de una voluntad que ha aprendido a volverse contra sus propios impulsos vitales. Otro síntoma es la domesticación del ser humano. El cristianismo ha actuado históricamente como una fuerza civilizadora, pero para Nietzsche, esta civilización tiene un precio terrible. La pérdida de los instintos salvajes, de la espontaneidad vital, de la capacidad de afirmarse sin mala conciencia. El cristianismo es la metafísica del verdugo. Escribe provocadoramente en El crepúsculo de los ídolos. ¿No es reveladora esta metáfora? El verdugo no mata directamente, sino que ejecuta órdenes superiores. No actúa por iniciativa propia, sino por deber moral. ¿No es esta precisamente la posición del cristiano, un ejecutor de la ley divina contra sus propios impulsos naturales? La enfermedad de la voluntad se manifiesta también en la incapacidad para la grandeza. Nietzsche observa cómo el cristianismo ha favorecido históricamente lo mediocre, lo promedio, lo que no destaca ni ofende. La mediocrización del europeo constituye hoy nuestro mayor peligro, advierte en Más allá del bien y del mal. ¿No es significativo que las sociedades más profundamente moldeadas por el cristianismo, como las protestantes del norte de Europa, sean también las más uniformes, las más hostiles a la excepcionalidad individual?
El cristianismo es una insurrección de todo lo que se arrastra por el suelo contra lo que tiene altura, afirma en El Anticristo. No vemos esta nivelación hacia abajo en la condena cristiana de todo lo que sobresale como orgullo,